Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus hogares para esta quinta transmisión de la sesión de Círculos de Estudios de la sección 34. Primero que nada, reciban un cordial saludo de nuestra querida doctora Soraya Bañuelos de la Torre, secretaria general de la sección 34. Y nosotros los saludamos desde aquí, desde su Escuela de Formación Sindical de la sección 34. Y en esta ocasión tenemos nuevamente al maestro Moisés con el tema reactivos y simuladores. Bueno, maestro, adelante. Muy bien. Te cedo el uso del micrófono. Bienvenido, maestro. Sí, gracias, muy amable. Pues gracias. Reciban todos, maestros y maestras, un cordial saludo. Vamos a trabajar el tema del día de hoy que tiene que ver con simuladores y reactivos, pero también con algún otro elemento que puede ser de utilidad al momento de realizar pues, poner pues en práctica pues estas habilidades de argumentación, sobre todo al responder pues preguntas abiertas o al argumentar algunos reactivos que así se requieran. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de simuladores y reactivos. Para empezar pues a agarrar un orden pues de lo particular a lo general, sería importante pues iniciar identificando qué es un simulador, un reactivo, perdón. Se entiende pues como reactivo, pues como un planteamiento de una situación que requiere solución y que, bueno, propone también algunas acciones y que va a suscitar en ustedes alguna reacción, es decir, va a demandar de ustedes que emerja algún conocimiento o alguna competencia a través de este planteamiento que puede ser muy parecido al contexto, a la realidad o, bueno, puede ser incluso algún elemento ficticio. Lo importante es que a partir de la respuesta que nosotros podamos brindar, se establezca a través de los indicadores de evaluación, se establezca un diagnóstico sobre el alcance de los aprendizajes. Bueno, ¿qué nos dice Ceneval, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior? Bueno, que este reactivo es un estímulo, es decir, es un planteamiento que va a demandar nuevamente de ustedes la puesta en marcha de algunas tareas del individuo, en este caso, pues del profesional de la educación, es decir, son reactivos que se diseñan a partir de un proceso cuidadoso, de un proceso sistemático que miden específicamente alguna competencia, alguna capacidad o conocimiento que se demanda de la función y de la actividad profesional que se está desempeñando. En el reactivo, pues, se busca obtener un diagnóstico sobre los conocimientos, las habilidades o destrezas que se poseen o la ausencia de ellos en el desempeño profesional. Es decir, el reactivo va a ser la unidad de medida. A través de ellos vamos a demostrar el nivel de dominio de los conocimientos, de las actitudes o competencias que nosotros estamos poniendo en práctica en el desempeño de nuestras funciones. Hay diferentes tipos de reactivos, que es lo que vamos a platicar ahorita. Son solo algunos, seguramente varios maestros y maestras que tienen alguna experiencia ya en esta cultura de la evaluación de la función profesional, de la función docente, seguramente se van a encontrar familiarizados con algunos de ellos. Algunos otros maestros que participan para nuevo ingreso se parecen estos reactivos a algunas evaluaciones que aplicaron para el ingreso medio superior y superior. En contenido no hay similitud, pero sí en el diseño de los reactivos y en el planteamiento de los mismos. Tenemos en esta diapositiva, pues vemos las diferentes opciones de reactivos que tenemos. Existen los de opción múltiple, pero que son independientes, los multireactivos y diferentes otros reactivos de opción múltiple, pero que manejan otra estructura y otro tipo de respuestas. También hay reactivos específicamente para las áreas de las ciencias sociales y algunos otros para las ciencias experimentales. Y bueno, vamos a revisarlos de una manera más detallada de qué se trata cada uno, cuál es su estructura y cuáles son las opciones de respuesta que tiene cada uno de estos reactivos. Empezamos con los reactivos de opción múltiple, pero de carácter independiente. Es decir, ¿cómo se componen estos reactivos? Están compuestos de dos elementos. Uno, lo que es la base, y otro elemento es las opciones de respuesta. La base va a ser la pregunta, la afirmación, puede ser también un enunciado, pero también se puede representar a través de un gráfico, alguna imagen, y de manera general es el planteamiento de la situación problemática, el planteamiento de la situación que haya que resolver o a la que haya que dar orden según sea
la característica del reactivo. Tenemos diferentes opciones de respuesta, generalmente de 4 a 5 opciones de respuesta. Solo de estas, hay que mencionar, maestros, que solo de estas una es la correcta y el resto se pueden considerar como respuestas incorrectas o incluso algunas de estas respuestas son distractores. ¿Por qué los denominamos distractores? Porque son muy parecidos a una respuesta correcta o haya alguna variación en el orden de las palabras y que, bueno, eso podría generar una distracción al momento de responder las preguntas o los ítems, pues. Entonces, estos fueron los de opción múltiple. ¿Cómo se vería? Este es un ejemplo de cómo se vería un reactivo de opción múltiple. Bueno, identificamos estos dos elementos. En la parte de arriba está la base, que es decir, el supuesto o la problemática que haya que resolver. Y abajo tenemos justamente las 4 respuestas. Y nos dice esta situación problemática: espacio geográfico con fronteras físicas y políticas donde se ejercen los poderes de los órganos políticos. Y bueno, aquí hay un conocimiento específico de alguna área relacionada con la geografía, con la educación cívica o algún campo formativo que las conjunte y que, bueno, abajo tenemos estas opciones de respuesta. ¿Por qué mencionamos que son distractores? Porque si no hacemos un análisis, algunas de ellas podrían ser o parecer respuestas correctas. Entonces, es importante pues que analicemos tanto el planteamiento como las posibilidades de respuesta para que elijamos la que sea la correcta. Estos son reactivos de opción múltiple, pero de carácter independiente, es decir, solo hay una base y solo hay una pregunta, esa es una respuesta, y esa respuesta es una de las 4 o 5 opciones que van a venir en nuestra evaluación con la característica pues de estos reactivos. Tenemos otros que denominamos multirreactivos. ¿Por qué multirreactivos? Porque se componen justamente de un reactivo padre y algunos reactivos independientes que podríamos denominar también como reactivos hijos. Es decir, se plantea una situación contextual, se plantea información general, se plantea, es decir, esta problemática se acompaña también de textos, de diferentes tipos de textos, de algunos casos, de gráficos, de diagramas, imagen y o tablas, y que, bueno, va a demandar también diversas habilidades cognitivas. A partir de este reactivo se desprenden otros reactivos independientes a partir de una misma situación problemática y se pueden desprender incluso entre 4 y 5 reactivos independientes de una misma situación. ¿Cuál es la diferencia con el independiente? Es que había una situación planteada y solo había una pregunta planteada. Pero aquí la diferencia pues es de que se desprende de este reactivo padre el planteamiento de algunas otras interrogantes que hay que responder. Deben de ser independientes entre sí y en algunas ocasiones la respuesta está implícita en el mismo texto. No es una generalidad, pero en algunas ocasiones así lo es. ¿Cómo se vería un reactivo o un multirreactivo? Pues se vería de la siguiente forma. Tenemos aquí un planteamiento y nos menciona justamente arriba que a partir de este planteamiento que se presenta se respondan las siguientes preguntas relacionadas. Es decir, de una sola situación se van desprendiendo algunos otros reactivos hijos. Y nos preguntan o nos plantean: se tiene la siguiente información para realizar una cotización de 2,000 hojas membretadas, tamaño carta, a 3 tintas, negra, roja y azul, en papel bond de 36 kilogramos. Y bueno, vienen ahí la tabla de datos, cumple con esas características. Podría tener más texto, más imágenes, más gráficas o algunos otros elementos que contengan esta información. Y a partir de esta información, que se complementa también con los puntos o los ítems de abajo, tenemos del lado derecho 2 reactivos, al menos 2, que se desprenden de este mismo reactivo padre. Uno de ellos es cuál sería el costo total de la mano de obra y, bueno, nosotros tendríamos que hacer un procedimiento para encontrar la respuesta correcta. El segundo reactivo, que es otro reactivo hijo, sería cuál es el costo total de materiales directos. Entonces, las respuestas van a ser diferentes entre sí, la información va a ser la misma y el tratamiento de la información es lo que nos va a permitir encontrar la respuesta correcta. Aquí solamente planteamos 2 reactivos hijos, pero pueden ser entre 4 y 5, insistimos, de una sola situación problemática que denominamos reactivo padre. Estos son multirreactivos, pues. Pasamos a otros tipos de reactivos de opción múltiple.
Tenemos ya revisados 2 reactivos, el independiente y el de multireactivo. Y pasamos a otros tipos que también son de opción múltiple, pero que tienen otra característica que vamos a trabajar a continuación. Hay unos que se denominan de cuestionamiento directo o cuestionamiento simple. ¿Cómo se pueden presentar? Bueno, se presentan generalmente en preguntas, en enunciados interrogativos, mejor dicho, en preguntas. Se presentan también como una afirmación directa sobre un contenido específico o una frase que requiere ser complementada. Y bueno, generalmente tenemos estos signos donde nos dan cuenta de que es tarea de nosotros encontrar la palabra correcta o encontrar el resto de la oración. ¿Qué evalúan? Bueno, buscan evaluar lo que son conceptos y hechos más específicos. ¿Cómo se vería un cuestionamiento directo o un cuestionamiento simple? Pues bueno, una pregunta que en este caso se presenta pues este enunciado interrogativo y nos preguntan que cuál de las siguientes oraciones expresa el carácter nacionalista de la educación en México. Tenemos 4 opciones y bueno, de estas solamente una es la correcta. Y bueno, este es un cuestionamiento de opción múltiple, pero es cuestionamiento directo o cuestionamiento simple. Hay otro tipo de reactivos que según su característica y la forma de presentar los denominamos como jerarquización u ordenamiento. Y bueno, aquí con este pequeño referente visual nos damos cuenta de esa habilidad cognitiva que tendremos nosotros que realizar de encontrar un orden entre las opciones de respuesta que se nos presentan, de jerarquizarlas o darle una secuencia, perdón. ¿Cómo está estructurado este reactivo de jerarquización? Bueno, contiene un listado de elementos que deben ordenarse de acuerdo con un criterio determinado. El criterio va a venir explícito en el indicador y en la pregunta a la cual hay que darle respuesta. Las respuestas se presentan de forma desorganizada y la tarea justamente del maestro evaluado, del aspirante a la evaluación, pues es organizar esta secuencia correspondiente a algún procedimiento o alguna fase. Es decir, esas respuestas que se nos presenten, les vamos a dar un orden y ese orden nos lo va a establecer el mismo indicador. Ahorita vamos a ver estos criterios de orden de las opciones de respuesta. ¿Qué va a evaluar este reactivo? Bueno, la capacidad de organizar los componentes de un acontecimiento, una regla, es decir, elementos normativos o algún procedimiento o estrategia. Vamos a poner un ejemplo de este reactivo de jerarquización u ordenamiento y nos piden pues, nos hacen el siguiente planteamiento: ¿cuál es el orden para realizar la planeación didáctica? Tenemos 4 opciones. La primera de ellas es diseñar la actividad, elaborar materiales didácticos, definir el propósito educativo y seleccionar la estrategia de enseñanza. Tendremos entonces nosotros como evaluados demostrar el conocimiento y la competencia que tenemos nosotros para realizar esta planeación didáctica. Y abajo se nos manejan varias opciones. En este caso son 4 opciones de respuesta y la combinación de ellas es la que va cambiando. La primera respuesta nos plantea, por ejemplo, que la planeación didáctica se inicia con diseñar la actividad, luego se define el propósito, se seleccionan las estrategias y se elaboran los materiales didácticos. Y el resto de las opciones se presentan, las opciones de respuesta se presentan pero con diferente orden. Entonces, puede ser un ejemplo muy similar de este reactivo, donde se nos pregunte también acerca de algunos protocolos o algunos pasos a seguir ya establecidos y que nosotros como profesionales de la educación o según la tarea que desempeñemos tendríamos nosotros que dominar o que conocer de una manera pues un poco más detallada. Entonces, este es un reactivo de jerarquización u ordenamiento. Hay otros reactivos que tienen que ver con el complementar enunciados. Es decir, el formato en el cual se presentan estos enunciados es que hay algunas oraciones en las cuales se omite ya sea una o varias palabras en diferentes partes del texto. Es decir, hay un enunciado que hay que buscarle o hay que encontrar la palabra o las palabras que están faltando para que tome sentido este enunciado y que, bueno, también la proposición que hagamos pues sea la correcta. ¿Qué opciones de respuesta tenemos? Pueden ser una o varias palabras que deben ubicarse correctamente en la base del reactivo. Y una vez que se colocan, esta oración cobra sentido, pero que también tiene que ser correcta. ¿Cuál es el propósito de estos reactivos? Sería el evaluar si el profesional de la educación, ya sea maestro, ATP, director, supervisor,
Reconoce el concepto, comprende su significado y si es capaz de deducir, reconocer, reafirmar, revisar o identificar el uso pues de este concepto o de este conocimiento específico. Y bueno, así se vería de una manera muy simple un reactivo de completar enunciados. Tenemos incluso este mismo planteamiento se hace en algunas ocasiones más complejo porque faltan a veces más de dos palabras y bueno, abajo también deberían de mantener el mismo orden. Por ejemplo, en este ítem nos preguntan si el valor de las fábulas consiste en que plantean una y tendremos que buscar una respuesta que le dé sentido a la proposición que se está generando y critican las situaciones del momento. En caso de que existan dos líneas o tres, la decisión tendrá que ser a partir de las palabras que en el mismo orden que se presentan son el mismo orden en el que arriba se colocan. Es decir, si aquí hubiera dos, por ejemplo, revisión y práctica, que es la segunda, pero en el enunciado primero va práctica y después revisión, tendremos entonces que buscar también el mismo orden donde estén las dos palabras. Es decir, seleccionamos dos, pero tienen que estar en ese mismo orden y colocarse en el enunciado que se está presentando. Ese es un reactivo entonces de complementar enunciados. Hay otros reactivos que tienen que ver ahora, pero con la relación de columnas, es decir, se presentan dos listados de elementos que han de vincularse entre sí y que conforme a varios criterios. Esta vinculación va a permitir que no haya que no haya criterios o elementos de esas columnas que queden solos o que se vinculen dos veces con algún otro elemento de la otra columna. Es decir, vamos a encontrar pares en similitud de contenido y que la conjugación de los dos pues haga que tenga sentido la respuesta. ¿Qué opciones de respuesta tenemos? Bueno, tendremos distintas combinaciones de estos elementos de la primera y de la segunda columna. La respuesta entonces, la respuesta correcta sería elegir la opción que presente las relaciones correctas. Es muy similar al de jerarquización u ordenamiento, pero en este caso tendremos que elegir dos elementos que relacionados sean verdad y que sean pues le den sentido al ítem o a la respuesta que nosotros estamos armando. ¿Cuál es la sugerencia que se plantea aquí en relación a las columnas? Es solo un tip. Cada maestro estoy seguro que ha puesto en marcha diferentes estrategias, pero una de ellas puede ser descartar las combinaciones incompatibles o combinaciones que sean en algunas ocasiones incoherentes, que son absurdos o que estamos seguros de que no son las correctas. Y bueno, así se vería un reactivo donde vamos a relacionar dos columnas. Nos preguntan, por ejemplo, nos plantean lo siguiente: relacionen las necesidades educativas con las estrategias didácticas correspondientes. Es decir, por un lado, del lado izquierdo tenemos algunas necesidades educativas, en este caso de un grupo de tercer grado de preescolar, y del lado derecho, en la otra columna, tenemos estrategias didácticas. Y por lo tanto, vamos a encontrar la relación con el indicador número 1, que es clasificar y constituir conjuntos, con alguna estrategia didáctica que permita responder o satisfacer esa necesidad educativa del grupo de tercer grado de preescolar. Por ejemplo, podría ser para clasificar y constituir elementos, es solo un ejemplo, podría ser, siguiendo el orden de las respuestas, podría ser la opción A, que sería el número 1 de la columna izquierda con la letra B de la columna derecha, es decir, que la manipulación, el descubrimiento, la observación y la experimentación podría ser la respuesta para clasificar y constituir conjuntos. Entonces aquí los maestros tendremos que hacer una combinación, hay muchas combinaciones y una estrategia, insistimos, es descartar aquellas que ya sabemos que son incorrectas. Siguiendo este mismo ejemplo, si yo sé que el manipular y el descubrir, la manipulación, y el descubrimiento, la observación y la experimentación no son elementos importantes para responder al clasificar y constituir conjuntos, pues automáticamente descarto la opción A. Pero también descarto donde pudiera aparecer esta misma relación. Suponiendo que apareciera nuevamente en la letra D, que vuelva a aparecer 1B, entonces con este conocimiento que yo tengo seguro, automáticamente descarto ya dos opciones. Y bueno,
Estoy seguro que cada uno de los maestros va a tener algunas estrategias ya al enfrentarse a este tipo de reactivos, pero insistimos, una estrategia es descartar absurdos y descartar conocimientos que son erróneos, y eso minimiza las opciones de respuesta. Ya será más fácil responder entre dos opciones que estamos seguros que sí pueden ser, a 4 que sí generan esa posibilidad pues bastante amplia. Entonces, esto es relacionar columnas y bueno, es un ejemplo solamente de este reactivo. Hay otra presentación de los reactivos que tiene que ver con la elección de elementos de un listado, es decir, vamos a ver este reactivo como una pregunta, como una instrucción o una afirmación, seguida de varios elementos que la responden o caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta. Por lo tanto, se debe entonces seleccionar solamente aquellos que respondan a la consigna dada. Vamos a ver cómo sería un reactivo de elección de elementos de un listado. Es decir, se nos plantea una situación inicial donde se nos pide que se seleccionen las actividades que expresan el logro del propósito de que los alumnos identifiquen por su forma y por su nombre figuras como cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, trapecios, rombos, romboides, pentágonos y hexágonos. ¿Cuál de estos elementos expresan el logro del propósito de este aprendizaje esperado? Es decir, vamos a elegir de estos elementos de abajo, vamos a elegirlos, pero incluso les vamos a dar como ese mismo orden. Es decir, cuál de estas 6 opciones, desde la representación del objeto de manera geométrica en el entorno, características del objeto geométrico, cálculo, relación, intereses y representación, nos daría cuenta del logro del aprendizaje en relación a este aprendizaje clave o aprendizaje esperado según el plan de estudios, donde el alumno va a identificar por su nombre y su forma, su forma y su nombre las figuras las figuras geométricas que ahí se plantean. Entonces, vamos a elegir de esos 6, solo elegiremos 4 que nos indiquen entonces el logro del aprendizaje que aquí se está planteando. Entonces, no vamos a establecer relaciones, vamos a identificar y vamos a discriminar algunos elementos que no forman parte de este aprendizaje esperado. ¿Cuál podría ser una estrategia? Nuevamente, descartar aquellos que son absurdos o que estamos seguros que no forman parte de este aprendizaje o propósito, y en automático podremos descartar algunos otros y será entonces un poco más accesible encontrar la respuesta correcta. Bueno, hay algunos elementos y hay algunas habilidades cognitivas que demandan pues el resolver los reactivos. Desde la manera en la que se plantean, los reactivos están pensados para responder, para que nosotros respondamos y que en esa respuesta nosotros demos cuenta de los conocimientos, pero también de la comprensión, de la capacidad de análisis, síntesis que tenemos como profesionales de la educación y lo que es la evaluación y juicio. Es decir, un reactivo está pensado, o alguna serie de ellos están pensados para que nosotros demostremos algún conocimiento, pero algunos otros, alguna actitud, alguna competencia o algún dominio específico de alguna área de la educación, como lo puede ser lo didáctico, lo pedagógico. Es decir, ningún reactivo, o no todos los reactivos van a evaluar las mismas áreas o competencias. Cada uno de ellos está pensado según la dimensión, según la evaluación que nosotros estemos presentando y la función que desempeñemos. Vamos a presentar ahora algunas sugerencias para la respuesta de los reactivos. Algunas de ellas van muy específicamente a los independientes, a los de relación de columna, a los de jerarquización, pero son solo algunas sugerencias que podrían ustedes considerar y que algunas de ellas aplican para varias modalidades de presentación de estos reactivos. Una de ellas es el descartar opciones, es decir, se pueden ir descartando aquellas respuestas de las que sí se tiene ya la seguridad de que son incorrectas y son absurdas. Esta sugerencia la planteábamos en algunas modalidades anteriores y bueno, de esta forma se aumenta la probabilidad de responder de manera correcta. Recordar que de todas las opciones que se presentan en los reactivos, algunas de ellas van a ser distractores y que en algunas ocasiones serán elementos tan obvios o tan básicos como un punto, como una coma o como el orden de las palabras, lo que ya hace que la respuesta se convierta en incorrecta, y entonces tendremos que cuidar realizar esos procesos pues de análisis para que sea pues más fácil el encontrar la respuesta correcta, y esto acompañado pues de
el conocimiento que ya se tiene. Sospechar de las respuestas fáciles, es decir, recordar que este es un instrumento de evaluación y que a partir de los resultados de este instrumento, pues se hará una selección de quiénes son los aptos o los idóneos y las maestras idóneas pues para desempeñar una función o alcanzar un ascenso promocional, una función, ya sea horizontal o vertical. Entonces hay que dudar de las respuestas fáciles, de las respuestas rápidas. Y bueno, tampoco implica que nos hagamos, perder tiempo, o que acomplejemos la respuesta. Pero si hay preguntas que parecieran que son muy fáciles, pues hay que darle un poquito pues, más de tiempo y volver a leerlas. En esta idea de dudar de las respuestas fáciles, recordar que hay reactivos de control, reactivos piloto y unos reactivos que pueden ser distractores. Es decir, de 120 reactivos que tengamos nosotros, algunos de ellos, dependiendo de la instancia que los diseña y de quién evalúa, algunos de ellos pueden ser piloto, es decir, que están siendo reactivos, que están siendo monitoreados para incluirse en algunas otras evaluaciones y que están midiendo el sesgo en el error, o algunos de ellos solo pueden ser distractores. Hay que tener entonces cuidado cuando se vea alguna pregunta con respuesta fácil y bueno, una sugerencia puede ser el analizar bien las opciones de respuesta o el planteamiento de la pregunta. Contestar primero lo que se sabe con certeza. Esta es una estrategia que muchos maestros también hemos implementado en el hecho de que las respuestas de las cuales sí tenemos conocimiento, vamos avanzando y dejamos, incluso marcamos en el cuadernillo de respuestas, algunas que requieren más tiempo, en las cuales dudamos de la respuesta que planteamos o que definitivamente no tenemos todos los elementos para poderlo responder y los dejamos al final. Esto es alguna estrategia que en algunas ocasiones los maestros utilizan porque el contestar un reactivo del cual no se tiene tanto conocimiento o el dominio complejo implicaría leer más de una vez, estar intentando hacer prueba y error, suponiendo que fuera de columnas. Si no tenemos los elementos para encontrar la respuesta, estamos ahí como que haciendo la combinación para ver cuál de ellas cobra sentido y bueno, ese tiempo de alguna forma lo podemos invertir en reactivos que sí podemos contestar de una manera un poco más rápido. Entonces, por lo tanto, la sugerencia podría ser primero contestar todo aquello que se sabe bien o de lo que no hay duda. En algunas ocasiones, insistimos, estos reactivos se marcan en los cuadernillos, no en la hoja de respuesta, sino en los cuadernillos para dejarlos como pendientes y destinarles el tiempo sobrante o destinarles el tiempo que requieran según la complejidad de los mismos. Estos reactivos que nosotros indicamos, lo ideal es de que regresemos entonces a revisarlos y los respondamos ya con más tiempo o que también aquellos que marcamos como posiblemente correctos, darles una segunda revisada. En algunas ocasiones sucede que en el planteamiento de reactivos siguientes nos rectifican la respuesta que en algunas ocasiones nosotros ya de alguna manera anticipábamos. Entonces, en algunas ocasiones resulta obvio que la respuesta correcta o un indicio de respuesta estaba en indicadores siguientes y perdimos mucho tiempo en este reactivo que nos resultó complejo. Revisar los reactivos que generaron duda en la respuesta y explorar algunos reactivos cercanos. Es decir, si estamos hablando del campo formativo, por ejemplo, pensamiento matemático, en esa misma línea de reactivos habrá otro de pensamiento matemático que posiblemente nos ayude a responder. Entonces, podremos aprovechar reactivos cercanos y que se vinculen con ese que puede ser más complejo. Otra opción puede ser ocultar las opciones y pensar la respuesta. En algunas ocasiones resulta que leemos la pregunta, el indicador, el planteamiento y empezamos a leer las respuestas y estas respuestas nos generan confusión o nos generan duda en los saberes de los cuales nosotros ya teníamos la certeza. Una posibilidad puede ser ya sea taparlos con una hoja de anotaciones que en algunas ocasiones sí lo permiten al momento de aplicar o automáticamente leer la pregunta y hacer ese ejercicio mental de encontrar de manera general una respuesta y después ahora sí buscar esa respuesta en las posibles opciones que se plantean en el reactivo.
intentar responder a partir de lo que se sabe y verificar si la respuesta está entre las opciones o se acerca. ¿Esto por qué? Porque en algunas ocasiones tenemos la idea o tenemos unos acercamientos a la respuesta correcta, pero al leer las respuestas ya pareciera que tenemos duda o pareciera que es otra la opción correcta, y eso pues nos podría generar esa incertidumbre al poder conocer. Entonces, si se tiene alguna certeza de la respuesta correcta, pues será más fácil entonces poderla identificar aquí en las opciones de los reactivos y las preguntas que se van presentando. ¿Alguna otra estrategia en el caso de que tengamos duda? En el caso, por ejemplo, de esos reactivos donde nos dan opciones de jerarquía o nos dan opciones de relación de columnas, es probar con cada opción múltiple. Es decir, como si fuese un rompecabezas, combinar qué sentido y qué relación, y si existe la relación y la coherencia entre la opción 1 y la opción 5 de la segunda columna. Cuando no se sabe bien la respuesta, se puede tomar cada opción e incluirla en el contexto de la pregunta, es decir, cómo se relaciona o cómo encaja. Esto con la idea, pues, de que las respuestas tengan sentido y que el conjunto, la respuesta que hayamos elegido, en realidad tenga coherencia con la pregunta y el planteamiento que se nos está presentando. Puede ser una estrategia, probar cada opción múltiple. Hay que tener cuidado también con otros elementos que se presentan comúnmente en el planteamiento de los reactivos. Hay que tener cuidado con las palabras no o las palabras excepto. Es decir, va a haber reactivos que se presenten de la siguiente forma. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un indicador o un elemento de la Ley General de Educación? Es decir, esta oración que está presente entre comillas está negando la proposición. Y algún otro ejemplo puede ser las siguientes características de la educación, son características de la educación, excepto, entonces no vamos a buscar una característica de la educación, tendremos que buscar algo que no corresponda a una característica de la educación. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con estas frases en la presentación de los reactivos con el no es, no forma parte o el excepto, que a fin de cuentas estos elementos niegan la proposición que se está presentando. Otro elemento y otro consejo importante que seguramente muchos maestros ya aplican es planificar el tiempo, tanto el tiempo que se tiene al momento de realizar la evaluación como el tiempo previo al ejercicio de la evaluación. Es decir, hay que estar monitoreando el tiempo, distribuirlo y de alguna forma llevar un conteo, un aproximado de los minutos que nos estamos agotando según por bloques. Por ejemplo, de manera inicial podemos explorar las preguntas y si vemos que son 3 secciones y en el total de las 3 secciones son 120 preguntas, 90 preguntas, que generalmente en eso oscilan las evaluaciones, y tenemos 2 horas, pues entonces hacer un aproximado por minutos o por hora, para decir en las primeras 2 horas yo ya tuve que haber contestado 3/4 partes del examen, por ejemplo, de la evaluación, o en las primeras 2 horas ya contesté todo el examen y la última hora que me queda va a ser para regresar en aquellas preguntas que me hayan generado duda o en aquellas preguntas que dejé marcadas como pendientes o que requieren un poco más de análisis. Entonces, planificar el tiempo, puesto que estamos de alguna forma bajo un estrés, bajo una presión en la cual no estamos en algunas ocasiones acostumbrados, y la noción del tiempo si se corre el riesgo de que se pueda perder. En algunas ocasiones no nos damos cuenta y ya llevamos más de la mitad del tiempo, y en algunas ocasiones tenemos, no sé, un ejemplo, 1/4 parte del examen respondido, y eso hace que las últimas preguntas no les destinemos el tiempo necesario o que las vayamos respondiendo según lo que nosotros vayamos ahí creyendo, o la respuesta pues ahora sí que más parecida a la que pudiera ser. Hay que considerar, es un elemento ya muy personal, pero que también es un elemento importante, considerar los asuntos familiares o personales para evitar distractores. Avisar sé que es un ejemplo y es una sugerencia muy personal, pero sí es importante avisar a nuestros familiares que estamos en una evaluación, que posiblemente vamos a destinar 2-3 horas que nos vamos a concentrar y que, bueno,
de alguna forma no tengamos un contratiempo o que tengamos un compromiso del cual nos estén esperando y que eso genere alguna distracción y que genere también presión en el culminar el examen pues de una manera más acelerada. Hay otro ejercicio y otra sugerencia que también podríamos plantearles, que es el participar y el responder en algunos simuladores, que es parte de esta primera temática. Es decir, los simuladores están pensados y están planteados para que el participante se pueda familiarizar con el tipo de reactivos y el tipo de opciones. Un ejercicio que podemos nosotros hacer también con los simuladores es tomar el tiempo, es medir el tiempo, ya sea el tiempo promedio que nos lleva a responder una pregunta o un bloque de preguntas. O, por ejemplo, cada 10 minutos yo estoy respondiendo 8 preguntas. Entonces, eso me va a ayudar para que ya cuando yo conozca la cantidad de reactivos que tendré que contestar, eso me ayudará a hacer un cálculo y un aproximado del tiempo. Otro ejercicio y otra actividad, gracias. Otra actividad con los simuladores es resolverlos sin el apoyo o fuentes de consulta. Es decir, justamente esta idea de los simuladores es plantear una situación lo más cercana a lo que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, una buena sugerencia cuando nosotros ya hayamos estudiado y tengamos a lo mejor ya unos elementos importantes para poderlo responder, que alejemos de nosotros lo que son celulares o dispositivos o algunos otros apuntes en los cuales nosotros podamos buscar la información. Es decir, hay que aprovechar el ejercicio del simulador como si fuera ya pues la actividad más cercana a lo que sería la actividad de evaluación. Hay que analizar las respuestas incorrectas. Es decir, algunos simuladores nos hacen esa retroalimentación o cuando nosotros terminamos, ya sea de contestar el reactivo o de contestar el bloque de preguntas, nos indica cuáles fueron las incorrectas. Entonces sería importante identificar justamente aquellas en las que nos equivocamos y darnos cuenta si a lo mejor hubo un error en el conocimiento que nosotros tenemos, que a lo mejor no comprendimos bien el planteamiento del reactivo, hubo a lo mejor un error en la lectura y que a lo mejor no hicimos el análisis pues para alcanzar esta respuesta correcta. Esto nos va a ayudar a encontrar como esos distractores o elementos en los cuales nos podemos confundir y que serían muy similares a los que encontraríamos en el examen pues ya real al momento pues de evaluarnos. Hay que intentar con varios tipos de simuladores, no todos están planteados de la misma manera y bueno, no todos se parecen. Lo importante es que puedan ustedes conocer varios simuladores, aunque sea de la misma temática y que nos demos cuenta cómo se plantean y qué diferencias habría entre ellos. Tenemos aquí algunos simuladores, por ejemplo, de UCICAM. Aquí podrían ustedes seguir este link. No lo seguiría ahorita para no salirme, pero si pudieran escanear este código QR, este código los va a llevar a este simulador, que son, la ventaja de estos simuladores es de que están pensados para diferentes niveles educativos y para diferentes funciones según el desempeño que nosotros estemos realizando. También una ventaja de este simulador es de que nos marca las respuestas correctas e incorrectas. Y con este ejercicio, entonces, nosotros podríamos regresarnos a las que fueron incorrectas, ver cuál es la correcta, pero también aparte de ver e identificar cuál fue el error de nuestra parte, ya sea en la lectura, en la comprensión o en el conocimiento, que nos llevó a obtener esa respuesta incorrecta. Hay muchos más en redes sociales, en algunas otras páginas de internet, pero esta página que les recomendamos incluye desde educación básica y media superior y también se diversifica por funciones y, bueno, lógicamente por niveles educativos. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la argumentación. Esta primera parte que presentábamos ahorita tenía que ver con preguntas de opción múltiple, de relación entre columnas, de jerarquía, pero donde nosotros solamente elegimos una respuesta correcta entre varias que se nos presentan. El ejercicio cognitivo que podemos hacer en algunas ocasiones o que tendremos que hacer es relacionarlas entre ellas, buscar el sentido, buscar la coherencia y responder pues el inciso o la respuesta que sea la correcta y que le dé sentido pues a la proposición. Pero en el caso de la argumentación se utilizaba hace algunos años con la argumentación de las planeaciones, es decir, el por qué, en qué basamos esos elementos de la planeación
y cómo lo relacionamos con algunos conocimientos y competencias que nosotros deberíamos de poseer y demostrar. En algunas ocasiones también la argumentación se daba para preguntas abiertas y relacionadas con la práctica. Esta evaluación también hace 2 años todavía había esta argumentación de la planeación didáctica, pero también la argumentación de nuestra práctica, y platicábamos nosotros, describíamos cuáles eran nuestras principales funciones o qué hacemos cuando nos encontramos con una situación. Esta argumentación no se evalúa de manera automática, es decir, queda a consideración de quien está evaluando, y bueno, en esta argumentación nosotros tendremos que incluir y demostrar algunos conocimientos que ahorita vamos a plantear de manera muy general. ¿Qué es el argumentar? Pues se entendería en un primer acercamiento que es una práctica discursiva, que esta práctica discursiva la vamos nosotros a plantear en algún texto. Es decir, cuando la diferencia entre discurso y opinión, que la vamos a ver en unas diapositivas más adelante, el discurso tiene que ver con que cuenta con los elementos necesarios para realizar la actividad siguiente, que sería defender una postura, defender una opinión, disuadir o convencer a otro. Debe de llevar algunos elementos, que es decir, una conclusión, pero debe de incluir nuestro mismo argumento, nuestra práctica discursiva, debe poseer saberes, debe demostrar también que desempeñamos nosotros actitudes o que sabemos cuáles son las actitudes que deben de desempeñarse, y que también estamos seguros de las acciones que se deben de desempeñar. Es decir, no solo demostramos conocimiento, sino también actividades o competencias procedimentales, actitudinales y bueno, algunas otras habilidades. La diferencia es que cuando se plantea esta práctica discursiva, no hay esa oportunidad de ajustar o de negociar, que el discurso sí lo tiene. Cuando nosotros estamos elaborando un discurso o estamos platicando con alguien, si nos damos cuenta que nuestro discurso no se entendió, no fue claro, tenemos la posibilidad de volverlo a plantear. En el caso, por ejemplo, del argumento, tendría que ser planificado antes de elaborar la respuesta. Y si nosotros identificamos que hay un elemento que hay que replantear, no tendríamos que plantearlo nuevamente, sino tendríamos que regresarnos al momento, a la frase o al párrafo donde nosotros lo planteamos, y ahí en ese momento o en ese espacio se tendría que hacer el replanteamiento. Es decir, el argumento pues implica esta planeación previa de qué es lo que vamos a decir, qué quiero demostrar, qué quiero mencionar que hago y qué se debería de hacer. Y bueno, a diferencia del discurso, no tiene esta posibilidad de corregir conforme vayamos nosotros obteniendo la retroalimentación de quien recibe el mensaje. Si me di cuenta, insisto, que no fue claro mi mensaje, vuelvo a plantear la propuesta o vuelvo a plantear el argumento y ya queda claro. En el caso del texto, pues tendré que recurrir al elemento donde lo presenté y ahí mismo hacer el replanteamiento. El argumento, entonces, es un conjunto de pruebas, de razones, premisas o acciones relacionadas con una tesis, con una idea, es decir, con el justificar el por qué estamos elaborando alguna acción didáctica, pedagógica, de gestión o de asesoría, según la función que nosotros desempeñemos, pero el mismo argumento tendrá que tener los elementos para corroborar el por qué lo hacemos y que estamos haciendo justamente pues lo correcto. En este planteamiento del argumento, nosotros entonces tendremos que demostrar que se sabe, que se hace y que se hace con conocimiento. Entonces, esto nos llevará a este campo de lo empírico y lo profesional, es decir, ¿qué hacemos nosotros en la práctica, pero no desde el sentido común, no desde las dinámicas ya escolares que en algunos casos no están tan apegadas a la normatividad? Eso sería desde lo empírico, es decir, hay que contrastar y hay que conformar y enriquecer lo empírico con lo profesional. Y bueno, ¿cuál es la idea, por ejemplo, que hablábamos ahorita de tesis y argumento? La tesis sería pues esa idea que se pretende defender o debatir o rebatir, y los argumentos son las razones que demuestran esa tesis. Entonces, esto se hace generalmente a través de estos conectores, donde el utilizarlos nos genera visibilizar esas conclusiones, esas aseveraciones y esa certeza que nosotros tenemos de que esto que estamos haciendo tiene un fin y que tiene un objetivo que está justificado. Por lo tanto, el argumento, como mencionábamos hace unos minutos, se planifica y se presenta con una estructura lógica.
Es importante, maestros, que puedan ustedes armar su argumento eligiendo un orden de presentación, es decir, voy a presentar de manera inductiva elementos individuales particulares para en algún momento generalizar, o al revés, empiezo a plantear un contexto o una situación general y voy cerrando hasta caer o hasta cerrar en algunos elementos más individuales, en algunos elementos particulares. Lo importante es que nuestro argumento sí sea fácil identificar que lleva un orden. Es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la convivencia escolar y queremos agarrar ese orden de lo general a lo particular, podríamos comenzar con elementos contextuales de, por ejemplo, qué se entiende por convivencia, qué dice la normatividad en relación a la convivencia, por qué es importante la convivencia, y eso queda como en lo general. Pero a partir de ahí podemos ir cerrando nuestro discurso a cómo se entiende, cómo se fomenta la convivencia, por ejemplo, en nuestra escuela, qué reglas, qué acuerdos de convivencia hemos elaborado en la institución para favorecer la convivencia, si aplicamos o cómo aplicamos esos protocolos relacionados con la misma temática de convivencia, y cerrar a lo mejor con algo más específico que puede ser la convivencia en mi aula. Ese orden empezamos de lo general a lo particular, o puede ser al revés. En el salón de clases se implementan este tipo de actividades debido a que se consideran los protocolos de convivencia o los protocolos de actuación. Esto lleva relación con las actividades que se hacen en la escuela, que tienen que ver con un acuerdo de convivencia institucional, el cual se encuentra alineado con la normatividad relacionada a nivel nacional de convivencia escolar. Ahí empezamos al revés, pero sí llevamos un orden. ¿Por qué? Porque esto le permitirá entonces al evaluador demostrarle que nosotros tenemos el conocimiento desde lo que sucede en un aula de clase hasta lo que sucede en una escuela o en una institución relacionado con una temática. Si nosotros brincamos en el tiempo o brincamos en esa normatividad o brincamos en los contextos, sí demostramos a lo mejor que tenemos un conocimiento, pero a lo mejor hay elementos que estamos ignorando o que estamos nosotros ahí confundiendo, y que eso a lo mejor no haría tan evidente la competencia que nosotros tenemos. O la dejamos solamente en el campo de lo empírico, es decir, en mi salón, yo como maestra o en mi escuela hacemos esto, pero no significa que esté apegada a un sentido ético, profesional o normativo. Entonces, habría que complementar estos dos elementos y tendremos que dejar claro que nosotros lo que hacemos en el aula, en la función directiva, en la función de asesoría o de supervisión, es con elementos y con argumentos vigentes y que, bueno, cobran sentido cuando nosotros los ponemos ya en práctica en la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y el argumento? La opinión, por ejemplo, es un juicio o es un punto de vista que alguien expresa y que no está basado en ningún dato. Una disculpa ahí por el acento que se nos fue, pero la opinión pues no tiene algún elemento, algún dato específico de una situación ya marcada, por ejemplo. Es decir, en la opinión nosotros planteamos lo que se cree sobre algo, que ese algo puede ser una temática de planes y programas, puede ser normatividad, puede ser la función directiva, es decir, lo que nosotros creemos que se debe hacer o que hacemos nosotros acerca de algo o alguien. Y tenemos aquí una opinión. Creo que está enfermo. ¿Cuál es la diferencia con los argumentos? Pues que los argumentos son afirmaciones o comentarios que se hacen, pero basadas en la información o datos relacionados y que pueden ser verificados. Tenemos el siguiente argumento que da seguimiento a la opinión. Por ejemplo, en la opinión de que creo que está enfermo, vamos a plantear esta situación, pero a manera de argumento, es decir, de acuerdo a los síntomas que presenta y la temperatura de su cuerpo, ella está enferma. Ahí no creemos que está enferma, ni suponemos que está enferma, eso sucede en la opinión, sino que nosotros tenemos los elementos, la información necesaria para asegurar que con esa información podemos llegar a esa conclusión, que de acuerdo a estos síntomas y la temperatura que presenta, ella está enferma. Entonces, maestros, cuando se nos planteen estas preguntas abiertas, estas preguntas de argumentar la práctica, argumentar la tarea pedagógica o la tarea de gestión o de liderazgo, no tendrá que ser desde nuestra opinión o nuestro sentido común.
puesto que tendremos que llevar, recuerden, esta parte empírica tendrá que ir acompañada de la parte profesional y ética. Entonces, tendremos que darle más el elemento argumentativo que el elemento de la opinión o el sentido común. ¿Qué elementos tendríamos nosotros para poder argumentar? Es decir, ¿en qué podemos retomar de lo ya existente y que podemos incorporar a este argumento? Recordarles, insistimos, que el argumento debe de tener evidencias y que estas evidencias las podemos nosotros retomar de algunos elementos normativos que puede ser desde la Constitución Política hasta el artículo 3, por ejemplo. Podremos retomar ahí algunos elementos de los fines, de los propósitos, de los elementos filosóficos del artículo 3 y que los podremos incorporar a nuestro argumento según la actividad o según la pregunta que se está planteando. Hay algunos otros elementos que no vienen de manera muy clara en el artículo 3, pero que sí vienen en la Ley General de Educación. Algunos otros los podemos retomar de algunos reglamentos y acuerdos, de algunas otras convenciones, por mencionar solamente alguna, la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes y Adolescentes. Es decir, hay diferentes protocolos, convenios que podemos nosotros retomar y que, bueno, lo ideal es que estén relacionados totalmente con el contenido que nosotros estamos manejando. Es decir, no solo se trata de agregar algunos elementos, sino que cobren sentido y que tengan esa vinculación. Algunos otros elementos pueden ser los protocolos. Tenemos algunos protocolos según las áreas que nosotros queremos cuidar en las mismas instituciones o en las tareas de directivas o de asesoría. Pero tenemos protocolos relacionados con la convivencia, con la prevención del acoso y abuso escolar, con la violencia, entre algunos otros protocolos que ya están establecidos y que nosotros tendríamos que darles una revisada para ver qué elementos son útiles para nuestra argumentación. Bueno, y continuamos también con algún elemento importante para la argumentación, que son los planes y los programas de estudio. ¿Qué podemos tomar del plan y programa de estudio aparte de los aprendizajes esperados, si es el caso del plan de estudios, o los aprendizajes clave? Podemos retomar desde los fines educativos, es decir, el mexicano del siglo XXI que nosotros queremos formar. Recordemos esas sesiones que ya hemos trabajado de normatividad o de plan de estudios, donde se nos hablan de los retos y el por qué se reestructuran los planes y programas, por qué hablar de competencias, y todos estos elementos los podemos retomar en estos fines educativos de los programas de estudio. El perfil de egreso, es decir, justificar que esto que nosotros estamos desempeñando tiene una relación con el alcanzar y el abonarle al perfil de egreso, ya sea por nivel o ya sea por ciclo o por etapa, los propósitos, los principios pedagógicos, las orientaciones didácticas y también las orientaciones de evaluación. Entonces tendremos nosotros o podremos retomar algunos de estos elementos para elaborar un argumento que tenga esas bases más sólidas. Algunos otros elementos relacionados con la inclusión educativa, como qué elementos podrían ser, a lo mejor la diversidad en las aulas. Esto nos podría ayudar a argumentar el por qué tomamos algunas decisiones, no de exclusión, sino algunas decisiones de por qué conformar equipos, por ejemplo, de manera heterogénea. ¿Por qué conformar equipos de trabajo sin algún criterio específico? ¿Por qué ya no acomodo a mis alumnos según su nivel de desempeño? Es decir, justificamos el por qué hacemos una acción o dejamos de hacer alguna acción, pero con elementos que se pueden identificar y encontrar como soporte en estos elementos, por ejemplo, de la inclusión educativa. Grupos en riesgo de ser vulnerados, equidad, igualdad de género, interculturalidad, grupos étnicos, diversidad lingüística, discapacidad, entre algunos otros elementos que podremos nosotros retomar para argumentar nuestra práctica o nuestra función docente. Pero también hemos visto hasta ahorita elementos que tienen que ver más con lo normativo, pero podremos también tomar y considerar algunos elementos según la etapa de desarrollo de los estudiantes, acorde al nivel que nosotros estamos trabajando, es decir, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, del lenguaje, emocional, de la población objetivo de ese nivel específico que nosotros estamos trabajando. Es decir, estamos trabajando esta situación porque según el desarrollo del niño, según sus etapas de desarrollo del lenguaje, el niño está en capacidad de poder socializar.
pero nosotros estamos demostrando pues que según estas etapas de desarrollo, pues esta actividad que nosotros hacemos tiene el soporte y está justificada el que se realice de esa manera. Y hay algunos otros elementos que son ajenos, pero que guardan relación directamente ya con la organización de las escuelas y con la gestión de las mismas, que puede ser en algunas ocasiones la participación de los padres de familia, como los consejos escolares de participación social, las asociaciones de padres de familia y algunos otros comités y espacios de participación. Es decir, reconocer, sobre todo estos elementos son importantes para la función directiva, reconocer que existen esas figuras que tienen un elemento importante y que tienen una participación protagónica en la tarea y en la gestión educativa y que, bueno, se consideran en nuestra función docente. De tal manera que nuestro argumento, pues, cuente con esas bases sólidas para pasar de solamente a una opinión y algún punto de vista desde el lado empírico hasta, en realidad, tener los elementos que lo eleven, pues, a un carácter más de argumentación. Hay algunos elementos que ustedes pueden considerar, según sea lo que se establezca en las guías de evaluación. Recordar pues que cada una de las funciones hay alguna guía correspondiente y hay algún manual específico según la función que se va a realizar. Si alguno de ustedes tendrá que hacer una evaluación a partir de preguntas abiertas o argumentar algunas de ellas, recordar que algunas de estas preguntas tienen un límite de caracteres o palabras. ¿Qué es un carácter? Para de alguna forma poner en contexto y que pueda ser más fáciles para ustedes el poder hacer este ejercicio de contar los caracteres. Se entiende pues que el carácter es una unidad informática que almacena, puede ser una grafía, un símbolo, un número o un signo. Por ejemplo, el 4 ya sería un carácter, la coma es otro carácter, el signo de número está representando aquí otro carácter, como lo hace la misma coma, el número 5, otra coma, la letra M, las diéresis. Es decir, cada uno de los símbolos, grafías, números o signos que se estén presentando ya es un carácter. El conjunto de estos caracteres se puede entender ya ahora sí como palabra, que es un conjunto de caracteres, una palabra sería un conjunto de caracteres que está separada por un espacio. Ejemplo de palabras sería escuela, docencia, evaluación, entre algunas otras. Entonces, la palabra docencia está conformada por 2, 4, 6, 7 caracteres. Si agregamos la coma, entonces ya serían 8 caracteres. Y bueno, se separan por este espacio. ¿Por qué es importante? Pareciera absurdo, a lo mejor muy básico, trabajar estos elementos, porque recordarles, maestros, que las respuestas abiertas o las respuestas de argumentación tienen un límite de caracteres. Lo importante es que ustedes puedan identificar este ejercicio, que puedan identificar aproximadamente cuántos caracteres o cuántas palabras puedo yo ir planteando, de tal manera que si hay un límite de caracteres, pues no me quede corto o no me quede, a lo mejor no sea muy concreto en mis respuestas y que no alcance en algunas ocasiones el mínimo. Es decir, que ya no sepa qué escribir y que esté siendo repetitivo en mis respuestas. Un ejemplo puede ser en un procesador, por ejemplo, como Word, hacer este ejercicio de algunos párrafos, de algunas producciones que ustedes vayan escribiendo. Y bueno, aquí está un poquito tapado con la imagen, ahorita a ver si nos apoyan subiendo la fotografía, pero aquí al darle doble clic en la esquina inferior izquierda, aquí justamente, muchas gracias, donde dice palabras, le damos doble clic y nos hace un conteo de páginas, de palabras, de caracteres con espacio, sin espacio y de párrafos. Esto nos va a ayudar entonces a darnos cuenta que en esto que nosotros escribimos hay un total de 737 caracteres con espacio y nos ayudaría entonces a hacer un estimado y un cálculo de qué tanto texto tendría yo que escribir o cuál es mi límite de texto para también no extenderme mis ideas y que luego me falte espacio o me falten caracteres y tenga que regresarme a estar borrando elementos pues que pudieran ser importantes. Es importante revisar también en los manuales, en las guías de la evaluación y en el caso de las plataformas, porque seguramente también habrá algunos simuladores en las plataformas, cuáles son los límites, tanto el límite máximo como el límite mínimo establecido.
En algunas ocasiones aparece el recuadro blanco en color gris, en el color que sea, pero que nos está indicando que ahí es donde vamos a escribir. Y en algunas ocasiones nos aparece con algún asterisco o algún indicador en la parte de abajo que dice límite máximo 4,800 caracteres, por ejemplo. Y conforme vamos escribiendo, automáticamente esa cantidad se va actualizando. Entonces, esto nos ayudaría a darnos cuenta qué tanto espacio tengo que cumplir como mínimo o qué tanto espacio me queda, y entonces no ser muy redundante en la producción que yo estoy realizando. Considerar, maestros, que no se hace una revisión automática. A diferencia de los reactivos, los reactivos, bueno, se someten a diferentes pruebas de calificación, generalmente ya son computarizados y ahí hay una respuesta correcta e incorrecta. No hay alguna otra posibilidad. A diferencia de las preguntas argumentadas, sí tendría que quedar a consideración de alguien que las va a evaluar. Es decir, no considerar que automáticamente me va a marcar errores, que me va a marcar si es verdadera o no mi respuesta, si es clara o no mi respuesta. Simplemente lo que nosotros mandemos, así como lo mandemos, va a ser evaluado. Es importante realizar un conteo en Word para identificar la cantidad de caracteres. Este es el ejercicio que les planteábamos anteriormente. Hay que ser claro, conciso y evitar suponer que se entiende el texto o que el que evalúa es un maestro. Es decir, no suponer que hay un maestro detrás de la pantalla y que él sabe de la vida del maestro, que él sabe del contexto de mi escuela, que él sabe de la situación problemática a la que yo me estoy enfrentando. Puede ser algún evaluador, puede coincidir que su función sí sea la docencia o no, y que por lo tanto entonces no vamos a suponer que van a considerar mi respuesta como válida o que va a ser su subjetividad lo que me va a dar pues como que esa contextualización, y que bueno, no es válido que nosotros estemos creyendo que la persona pues es maestro o que está en contexto de la situación o del nivel educativo del cual nosotros estamos dando cuenta. Otro elemento importante es practicar el tiempo aproximado que se requiere para escribir un texto argumentativo. Así como hacemos ese conteo de palabras, ese conteo de caracteres, también es importante que hagamos ese ejercicio de escritura para ver cuánto me tardo en argumentar mi planeación o cuánto me tardo en argumentar mi función en una pregunta abierta. Hay que establecer también, maestros, una sugerencia, un estilo de escritura, que este estilo de escritura sea coherente y con un abordaje claro, y que tenga este mismo orden de manera preferente, que pueda iniciar con situaciones particulares o que empiece desde el planteamiento de una generalidad y vaya poco a poco siendo más específico a una situación clara. También es importante que establezcamos un orden y un estilo en mi escritura, es decir, que no hable en algunas ocasiones de yo y luego de ustedes y luego de esta servidora y luego de quien escribe, sino que desde un principio podamos asumir un orden y un estilo en mi escritura para que sea entendible y que, bueno, cobre la relevancia y sea significativo para quien lo está leyendo. Hay que es importante considerar al momento de argumentar no solo opinar ni solo suponer. Recuerden que entre la opinión y la argumentación hay una diferencia. Entonces, para que no se quede en el campo de la opinión o la suposición, hay que incluir los elementos que le van a dar ese sustento. Estos referentes pueden ser elementos teóricos, elementos conceptuales, curriculares, normativos, entre otros. Es decir, tendremos nosotros que demostrar que lo que estamos haciendo tiene una base sólida, que tiene un justificante y que no estamos alejados a lo que se debiera hacer y los elementos teóricos, conceptuales y curriculares que debemos nosotros conocer. Es decir, aparte del argumento, nosotros tendremos que demostrar que sabemos lo que se debe de hacer y que sabemos hacerlo y que lo estamos haciendo. Muy similar a una competencia, pero ahora en este texto argumentativo. ¿Cuál podría ser una estructura? Mencionábamos que podemos iniciar de lo particular a lo general o viceversa, de lo general a lo particular. Pero algunos elementos que pueden servir como propuesta. Uno de ellos es demostrar o plantear esas habilidades cognitivas del maestro, es decir, describir, explicar, argumentar o reflexionar.
de tal manera que no quede, insistimos, en la opinión. Si vamos nosotros a introducir el argumento con un texto descriptivo o una descripción, por ejemplo, de mi contexto, de mi función o de mi problemática, quedarnos en el campo de la descripción, es decir, demostrar que hay una situación problemática, cuáles son las características de esta situación problemática y quedarnos en este primer ámbito de la descripción. Pero después, una vez que nosotros ya hayamos planteado como que el escenario o el panorama puede ser problemático o no, que está presente, después pasaríamos nosotros a la explicación. Es decir, por lo tanto, esta situación problemática está generando esta otra situación. Y a partir de esta situación, nosotros planteamos nuestro argumento. Una vez que se plantea el argumento, planteamos nosotros ahora una reflexión o unas primeras conclusiones. Es decir, no empezamos, bueno, es una propuesta, no empezar directamente con la reflexión y luego terminar a lo mejor con la descripción del contexto, sino hay que llevar al lector de la mano en esta parte de la construcción del argumento para que nuestra reflexión y nuestra conclusión tenga un soporte que desde un principio va a ser el justificar por qué en ese contexto, en ese grupo o en esa función tendría que hacer esto. ¿Qué elementos tengo yo para argumentar y cómo puedo reflexionar a partir de esto y sobre todo esta reflexión de aprendizaje profesional? En esta parte de la descripción vamos a desmenuzar un poquito y a describir un poquito en qué consiste cada uno de estos elementos que mencionábamos de manera inicial. La descripción. Podemos comenzar con una descripción del contexto, una descripción de la situación, de la problemática y de mis agentes. Ahí sí es válido el poner mi escuela, mi institución, mi centro de prácticas, mi aula o en el aula en la cual me desempeño, es decir, una situación en la que yo me estoy enfrentando. Pero luego vamos a explicar esta situación personal y profesional que yo estoy viviendo, la tenemos que vincular con una función que se desempeña. Puede ser la función docente, de ATP o de directivo o supervisión. Vamos a identificar los aspectos negativos, los aspectos positivos, los ausentes y que se requieren intervenir. Es decir, en esta situación que a continuación describo, extraigo esta situación que puede ser problemática, la analizo, la valoro, es decir, soy capaz de elaborar ese primer diagnóstico. A partir de ese primer diagnóstico, entonces yo ya puedo argumentar, que es donde yo voy a rescatar algunos elementos que le van a dar sustento. Es importante, maestros, que no se trata de meter citas o que no se trata de teorizar, pero sí es importante mencionar los referentes, es decir, según el enfoque de la enseñanza de las matemáticas, el aprendizaje basado en problemas. Según la Ley General de Educación, la educación debe de ser regulada y ya planteamos nuestro argumento. Es decir, no metemos citas, pero sí hacemos referencia a los documentos normativos en los cuales estamos basando este argumento o estructura de argumento. Y finalmente vamos a reflexionar de esta situación que describíamos, de este diagnóstico que nosotros elaboramos y con los elementos que le van a dar soporte a este argumento, nosotros planteamos una reflexión que puede ser una conclusión de la situación, de lo que se propone o de lo que se requiere cambiar. Es importante también incluir los saberes, que serían algunos temas abordados, de los que ya hemos abordado en este círculo de estudio, pero que también ustedes poseen propiamente según el campo disciplinar o la función que desempeñan en esta estructura de argumento. Entonces, si nos fijamos, agarramos pues este orden también de lo general a lo particular o viceversa, de lo particular a lo general, y nuestro argumento también lleva un orden en el planteamiento de las ideas. No explicamos y luego regresamos o justificamos esa explicación a partir del contexto y luego nos brincamos a la reflexión. Lo ideal es de que pueda su argumento llevar una secuencia y esta es una que les proponemos. Seguramente habrá más, pero pueden ustedes empezar a hacer esos ejercicios de argumentación. Y bueno, de manera general, aquí tenemos algunas fuentes que pueden ustedes consultar y de las cuales también se consideraron para realizar esta breve presentación que tenía que ver justamente con los reactivos, los simuladores y las preguntas o los elementos que van a dar soporte a nuestro argumento. Me parece que aquí en el chat
podría haber algunos comentarios. Bueno, nos mencionan saludos, buenas tardes para todos, buenas tardes maestros. Y bueno, aquí están los maestros reportándose en este círculo de estudio. Esperamos que el tema de la argumentación de los reactivos haya sido pues un tema para muchos maestros ya con experiencia en esta cultura de la evaluación, haya sido solo un recordatorio, pero para muchos otros maestros que van a hacer sus primeras evaluaciones o su primer examen, por ejemplo en el ingreso, pues ojalá y sea de importancia para ustedes. Les sugerimos mucho plantear sus tiempos, sus dinámicas, ir situaciones, incluso el mismo manual, los mismos indicadores previos a la evaluación, pues nos dicen que vayamos desayunados, que cuidemos algunos elementos relacionados con el tiempo, con la gestión del mismo, y que bueno, que no haya algunos distractores que puedan poner en riesgo nuestra salud, nuestra concentración, y bueno, les deseamos mucho éxito y el mayor, pues de los éxitos en estas actividades de evaluación que en algunas semanas y meses, pues ya ustedes van a presentar, maestros. Y por su atención, pues muchísimas gracias también a quienes están aquí presentes. No, al contrario, muchísimas gracias, maestro. Preguntarles a las compañeras que nos acompañan de manera presencial si tuvieran alguna pregunta, pues es el momento. Adelante, maestro. Si gusta nada más acercarse aquí para que puedan escuchar los compañeros que nos acompañan desde casa. Respecto al simulador, les mencionaba que venía una parte donde iba a ser tipo argumentativo, en el cual entonces vienen preguntas abiertas. Todo va a dependería de la evaluación que va a desempeñar. Incluso hace 2 años todavía se hablaba de la argumentación de la práctica. En la evaluación estaba compuesta por algunas etapas: el examen de conocimientos o el examen de habilidades conceptuales, pero también había un elemento donde nosotros hacíamos como una narrativa de nuestra práctica. En esta narrativa se puede considerar como preguntas abiertas y se pueden aplicar estos elementos principales de la argumentación, llevando esa secuencia, ese planteamiento del contexto, la argumentación y demostrar los elementos en el cual estamos nosotros basando pues la argumentación. Habría que revisar, maestra, ahora sí los manuales específicos de la evaluación a la que se va a someter. Nosotros lo planteamos, puesto que las guías, me parece que algunas están todavía en elaboración de las guías de evaluación, pero de alguna forma queremos anticiparles que puede ser un elemento de evaluación, pero pues la certeza ya específica la dará la guía de evaluación de cada función. Sí. Ay, de los iguales. Anteriormente han sido las evaluaciones, bueno, las que yo he participado, han sido todas virtuales, o sea, en digital todo. Entonces, en esta ocasión, ¿se considera también de que sea en físico con la hoja de respuestas o algo así, o también va a ser digital? No le quiero echar una mentira, maestra. Insisto, la respuesta yo creo que va a estar también en esas mismas guías. Al menos en años pasados sí hablaba de que si había condiciones para poder aplicarse en un centro de evaluación, serían convocados. Y bueno, era entendible que por la situación de pandemia, pues la gran mayoría fue de manera digital, que fue una nueva cultura y una nueva forma de la evaluación, de someter primero a nuestro equipo una revisión, de asegurar que la cámara, que no hubiera distractores, que hiciéramos una grabación del contexto, y que bueno, son algunas dinámicas emergentes de evaluación, pero incluso las mismas guías nos sugerían que consideráramos que si había que acudir a un centro de aplicación, pues así tendría que ser. Pero no podría echarle una mentira, maestra, una disculpa. Yo creo que hasta que salgan las guías y las convocatorias, ahí incluso se tendría esa certeza. Hace 3 años incluso nos registrábamos en la sede física, pero la sede también fue virtual. Entonces, pues sí, hasta que esté la guía y hasta que estén las indicaciones, podría ya definirse la modalidad de la presentación del examen, maestra. Una disculpa por no tener la respuesta clara. Maestra, bueno, pues entonces ya con esta sesión daríamos por terminado, con esta ronda de preguntas, daríamos por terminado la sesión del día de hoy.
Los esperamos el próximo jueves con otro tema sumamente importante. El jueves tendremos 2 temas en esa sesión, entonces los esperamos aquí el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias por tu excelente exposición del tema. Muchísimas gracias, maestro. Por nada, gracias. Saludos, maestro. Gracias.